Daremos inicio a la unidad número 4 sobre ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero antes de estudiar los métodos específicos para la resolución, vamos a estudiar la sección 4.1 sobre la teoría preliminar. Aquí vamos a analizar una serie de conceptos que nos van a ir introduciendo al tema. Bien, recordemos que de cálculo diferencial sabemos que si y es igual a f de x, entonces la derivada de f se escribe como el diferencial de y sobre el diferencial de x. Esto es lo que llamamos la notación de Leibniz. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que estamos derivando a la función y, por la función representada por y, con respecto a x. A partir de esto podemos hablar de la derivada de orden superior. ¿Qué significaría? Una vez que nosotros derivamos y con respecto a x, damos lugar a una nueva función. O sea, si ya en lugar de hablar de la función y hablamos de la función derivada, ¿qué sería la segunda derivada? Bueno, sería a esta nueva función, que es la función derivada, la vamos a derivar con respecto a x. Por eso fíjate que está apareciendo dos veces el operador diferencial, pero aparece el diferencial de x dos veces. ¿Por qué digo esto? Porque la posición que juega el exponente 2 en el numerador es distinta al del denominador. En el numerador se está contando el operador diferencial y en el denominador el número de veces que se multiplica el diferencial de x. Esto ya lo sabemos, esto ya lo hemos estudiado en secciones anteriores. Es decir, que en general podemos escribir la derivada enésima de la función en la notación compacta, digámoslo así, o en la notación de Leibniz, que sería la derivada enésima de y con respecto a x n veces. Esto es importante porque vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales en la mayoría de los métodos va a venir dada de esta forma, es decir, en la notación de Leibniz. Ahora bien, veamos qué significa esto. ¿Cómo podemos introducirnos en el mundo de las ecuaciones diferenciales? Veamos la función y igual a exponencial de x cuadrado. Si y es igual a exponencial de x cuadrado, su derivada, ¿qué será? La derivada viene a ser la misma función exponencial multiplicada por la derivada interna, es decir, por la derivada del argumento. Como el argumento es x cuadrado, será 2x por la exponencial de x cuadrado. Es decir, la derivada de y con respecto a x es 2x exponencial de x cuadrado. Pero fíjense que precisamente, como y es exponencial de x cuadrado, nuestra expresión se convierte en 2x por y. Porque lo que hacemos es que sustituimos nuevamente exponencial de x cuadrado por y. Esto que está acá es lo que vamos a llamar una ecuación diferencial. Más aún, si nosotros volvemos a derivar, es decir, a esta función, viéndola de esta forma, si nosotros la volvemos a derivar con respecto a x, sería la derivada de un producto. Por lo tanto, ¿qué sería? Sería la derivada del primero, que es 2x, su derivada es 2, por el segundo sin derivar, más 2x, que es el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Pero sabemos que derivar al segundo es recurrente a lo que hacíamos anteriormente. Sería 2x por exponencial de x cuadrado. Es decir, que junto con el otro 2x se convertiría en 4x cuadrado exponencial de x cuadrado. Dicho esto, fíjate que tenemos como factor común exponencial. Pero no solamente eso, sino que el exponencial de x cuadrado representa para nosotros y. O sea que aquí tendríamos 2y más 4x cuadrado y. En este caso, extraemos factor común y fíjate que esta nueva expresión que estamos llamando 2 también va a ser para nosotros una ecuación diferencial. Ahora, todo esto que he dicho hasta este momento nosotros lo sabemos de las matemáticas anteriores. ¿Qué sería lo interesante en este momento? El objetivo de esta unidad curricular viene a ser, o nuestro problema a resolver en esta unidad curricular será, que si nos dan la expresión 1 o 2, es decir, si nos dan esta ecuación diferencial o esta otra, queremos determinar la función originaria. ¿Lo ven? En este caso, se va a traducir en buscar métodos para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, con este preámbulo, ¿qué será para nosotros una ecuación diferencial?
A toda ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes se denomina ecuación diferencial. Es decir, toda igualdad, toda equivalencia que involucre derivadas de variables dependientes con variables independientes se llama ecuación diferencial. Ahora vamos a ir clasificándolas, porque lo que queremos en primeras de cambio, no se preocupen por la resolución, eso lo vamos a ver en las secciones que vienen. Ahora nos interesa identificar las características o el lenguaje asociado a las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo son los tipos de ecuaciones diferenciales? ¿Cómo la podemos subdividir? Podemos casualmente subdividirlas según el tipo, en donde ellas van a ser ordinarias o en derivadas parciales. ¿Cómo serán las ordinarias? Solo tienen derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. De hecho, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las ecuaciones ordinarias, ¿verdad? Más adelante, ustedes pueden estudiar EDP, es decir, ecuaciones de derivadas parciales, las cuales requieren otra serie de métodos adicionales más profundos. Ahora, ¿por qué decimos que en el ejemplo estas dos son ordinarias? Porque si las analizamos, fíjense que aquí estamos hablando de la derivada de y con respecto a x. Entonces, y depende de x solamente. Aquí estamos hablando de y, la función y esta función y es una función de x. Y aquí tengo exponencial de x. Quiere decir que la variable dependiente es y la variable independiente es x. Acá es lo mismo. Lo que pasa es que estamos teniendo una segunda derivada de y, pero sigue siendo con respecto a una sola variable x. La derivada de y depende de x y implícitamente depende de x. En cambio, cuando la contrastamos con el otro tipo, que es en derivadas parciales, esta contiene las derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto de dos o más variables independientes. Quiere decir que aquí hay diversidad de variables independientes. Por ejemplo, fíjense que acá u aparece como una función que puede depender tanto de y como de x. Y b aparece como una función que ella puede depender tanto de y como de x. O sea, en este caso estoy teniendo dos variables dependientes con respecto a dos variables independientes. Acá también ocurre lo mismo. Fíjate que u depende de x, pero también estamos viendo que u depende de t. Entonces aquí estamos viendo una variable dependiente contrastada con dos variables independientes. Quiere decir que esto es el caso de en derivadas parciales. Y fíjense que el operador cambia. Porque acá cuando hablo del operador diferencial es una D, en cambio que es una letra griega. ¿Lo ven? Muy bien. Otra forma de clasificarlo es según el orden. ¿Cómo sería según el orden? El orden de una ecuación diferencial es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? El orden sería 2, porque aquí estamos hablando de una segunda derivada. En cambio aquí estamos hablando de una primera derivada cuyo resultado está elevado a la 3. O sea, este 3 no representa el orden de la derivada, sino que una derivada de orden 1 se está multiplicando 3 veces ella misma. Esto se interpreta como la función derivada por la función derivada por la función derivada. Es multiplicar 3 veces la misma función derivada, pero ella sigue siendo de orden 1. Como en este término aparece una derivada de orden 2, entonces en total la ecuación diferencial es de orden 2. Por su parte, esta ecuación diferencial está dada en términos de sus diferenciales. ¿Qué significa esto? Que tenemos que llevarla a la forma diferencial de y entre diferencial de x. Vamos a hacer un pequeño despeje. En este caso dividimos todo entre diferencial de x y lo ordenamos. Entonces fíjate que es como colocarla de forma estándar, que es función por derivada y va decreciendo. ¿Ok? En este caso decimos que es una ecuación de primer orden. ¿Por qué? Porque lleva a lo sumo una derivada de orden 1. En general, una ecuación diferencial de orden n se puede representar como f de x, y' y 2' hasta i sub n igual a 0. O sea, en términos de la variable independiente, de su variable dependiente y de sus n derivadas.
En algunos casos se puede descomponer de esta forma. O sea, hay casos muy particulares o casos estandarizados en donde podemos colocar la ecuación en términos de las n-1 derivadas y de sus variables independientes, pudiendo despejar su derivada de mayor orden. Ahora, otra manera de clasificarla es de acuerdo a la linealidad. Y esto es muy importante entenderlo, porque la linealidad conlleva varias características. Se tiene una ecuación diferencial de la forma asterisco, es decir, la última que acabamos de ver en la fórmula anterior, si f es una función lineal de y' hasta el orden i a la n-1. Es decir, que se puede escribir de esta forma. Fíjense lo que hicimos en el ejemplo anterior, donde la ecuación venía dada en términos de diferenciales y la llevamos a la forma estandarizada. Llevar esa forma estandarizada es sinónimo de colocarla de esta forma. Es más o menos como cuando uno organiza un polinomio, pero en lugar de hablar de exponentes enteros naturales, enteros positivos, perdón, que serían naturales, hablar del orden de la derivada. O sea, la vamos colocando de mayor a menor la derivada, ¿verdad? Y fíjense que cada término va a tener una derivada multiplicada por una función. ¿Lo ven? Ahora, específicamente, cuando una ecuación es lineal, vamos a verlo. Para que la función sea lineal, primero, tanto y como sus derivadas tienen potencia 1. O sea que si yo coloco, por ejemplo, acá, esta derivada segunda de y con respecto a x dos veces, elevada a la 5, ya deja de ser lineal. Segundo, a su y de x solo depende de x. Quiere decir que cuando yo la tenga organizada en términos de las derivadas de mayor a menor, las expresiones que aparezcan como coeficientes no pueden depender de más de una variable. Tienen que ser todas dependiendo de x. Tercero, para que la ecuación sea lineal debe cumplir las dos condiciones anteriores. Perfecto. Y cuarto, cuando una ecuación diferencial no es lineal, se dice no lineal. Esto es muy importante porque precisamente hay un método que se llama ecuaciones lineales, que es el del factor integrante. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, vamos a ver qué ecuaciones son lineales y qué ecuaciones no. Esta primera ya la vimos. ¿Por qué es lineal? Vamos a retroceder un momento. Aquí está la ecuación. De aquí pasamos para acá. Porque fíjense que ella viene ordenada de mayor a menor a su primera derivada, su derivada de orden 0, es decir, y igualado a una función de x. Está organizada. Segundo, tanto y como sus derivadas tiene exponente 1. Y la otra condición es que quienes acompañen a y a la derivada deben ser funciones de x. Y ella lo está cumpliendo. Por lo tanto, esta expresión es lineal. Esta segunda también, porque ella está ordenada de mayor a menor en su derivada. La potencia es 1 de las derivadas. Y los coeficientes que acompañan ahí a sus derivadas son funciones de x. Vale decir que si son funciones constantes, implícitamente están dependiendo de x. Esta última también están igualadas a una g de x. Están organizadas de mayor a menor en términos de su derivada. Fíjate que el que acompaña a la derivada segunda es x a la 3, una función de x. El que acompaña a la derivada de orden 1 es la constante menos 1. Y quien acompaña ahí es la constante 6. Por lo tanto, ya son lineales. Para contrastar, estas son no lineales. Fíjate que acá está ordenada de mayor a menor en términos de sus derivadas, pero quien acompaña a la primera derivada es una función de y, no es una función de x. Eso la hace no lineal. Esta segunda, fíjate que aquí está derivada de orden 2 de y con respecto a x dos veces. No aparece el término de derivada de orden 1, eso significa que el coeficiente que la acompaña es 0, pero la falla está aquí, porque debería aparecer y sola, o una función de x por y. Pero esto lo que significa es que está apareciendo una función de y. Quiere decir que es no lineal. Por último, esta no es lineal porque y no tiene potencia 1. Y está elevada a la 2. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces vamos a detener aquí el video para poder continuar con la teoría preliminar.